Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Dos reelecciones presidenciales consecutivas no parecen ser suficientes para el partido político de Rafael Correa. Carta del Movimiento Alianza País, agosto 6 de 2013. suscribir en conjunto con el abogado Nebot el presente acuerdo para realizar todas las acciones necesarias para que la Asamblea Nacional, en el marco de sus funciones y atribuciones del mandato constitucional, reforme la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. Al oficialismo ecuatoriano tampoco parece preocuparle que el mandatario esté habilitado para completar en el 2017 10 años en el poder. Que vale la pena que vaya los años que sean necesarios para consolidar el proceso político en el país. La polémica iniciativa que divide la opinión pública en Ecuador es presentada a 6 meses de las determinantes elecciones municipales. El presidente está picado, por eso actúa ofuscado. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde orillas políticas opuestas, los diputados ecuatorianos Silvia Salgado y Roberto Gómez debaten sobre la propuesta que busca la reelección indefinida. La paradoja de la oposición, que por un lado critica las reelecciones de Rafael Correa y por el otro defiende la eventual reelección del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien tras completar 13 años en el poder, podría aspirar en el 2014 a un mandato de 4 años más. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el debate que genera en el continente americano la propuesta del oficialismo ecuatoriano que planteó una reforma constitucional que autorice la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular. El punto clave de la noticia, pese a que el presidente Rafael Correa no ha manifestado su intención de aspirar a un nuevo mandato, la iniciativa desde ya genera polémica y divide la opinión. Cuando el mandatario ecuatoriano finalice su mandato en el 2017, habrá para ese entonces completado 10 años en el poder. Muchos temen que la propuesta del partido político Alianza País busca no solo abrir el debate, sino también allanar el camino para la continuidad indefinida de Rafael Correa en la presidencia de Ecuador. Carta del Movimiento Alianza País, agosto 6 de 2013. Suscribir en conjunto con el abogado Nebot el presente acuerdo para realizar todas las acciones necesarias para que la Asamblea Nacional, en el marco de sus funciones y atribuciones del mandato constitucional, reforme la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. Muy bien, el punto clave de esta noticia. Quienes han liderado la propuesta desde el partido de gobierno argumentan que lo único que buscan con ella es evidenciar las contradicciones de la oposición en Ecuador. Eso dicen ellos. El oficialismo cuestiona que la oposición, por un lado, critique las reelecciones de Rafael Correa y por el otro, esté guardando silencio frente a la eventual tercera intención reeleccionista del opositor alcalde de Guayaquil. Él es Jaime Nebot, quien completará este sábado que viene 13 años en el poder y quien legalmente está habilitado para optar en el 2014, en febrero del 2014, por un nuevo mandato de 4 años más. Si hay mandatarios que han pasado durante X números de años al frente de sus ciudades y la gente los reelige porque consideran que es bueno, ¿por qué no hacerlo con un presidente que ha marcado drásticamente la realidad de nuestro país? La realidad social ecuatoriana determina que debemos hacer enmiendas y cambios constitucionales. Los asambleístas estamos en la tarea de hacerlo las veces que sean necesarias. Muy bien, comenzamos entonces el programa La Noche con la pregunta que planteamos hoy a todos nuestros televidentes. A propósito del tema de hoy, los invitamos a que respondan a través de Twitter la siguiente pregunta a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. El presidente Rafael Correa completará 10 años como presidente de Ecuador en el año 2017. En este contexto,
¿Qué opina usted de la propuesta que plantea esta reforma que permitiría su reelección indefinida? Sus opiniones a través de las cuentas de Twitter las estaremos leyendo a lo largo de este programa. Saludo hasta ahora a nuestros invitados en Quito, Ecuador. Saludo a Silvia Salgado, ella es diputada de Alianza País, el partido que ha propuesto esta polémica iniciativa. Diputada, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Sí, buenas noches. Un gusto a través de NTN 24 poder tener este diálogo. No sé si estamos bien con el audio. Muy bien, diputada. Hasta ahora también saludamos a Roberto Gómez, diputado de oposición por el movimiento Creo. Él también es otro de los protagonistas de la noticia porque de alguna manera ellos representan la oposición en Ecuador. Diputado, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Jefferson, y a todos los amigos que en este momento nos ven. Muy bien, diputado. Y también saludo a Cynthia Arsnon, es directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson Center, coeditora del libro Populismo Latinoamericano del siglo XXI, publicado en mayo de este año. También ella hace parte del consejo editorial de la prestigiosa revista Foreign Affairs de Latinoamérica. Un gusto tenerla hoy en nuestro programa La Noche. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar con usted, señor Roberto Gómez, en Guayaquil, Ecuador. Usted como integrante de la oposición, uno de los sectores, digamos, de presión política más fuertes en Ecuador. ¿Cómo reciben ustedes esta propuesta, esta iniciativa que plantea una eventual reforma constitucional para autorizar, para legalizar la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular en Ecuador? Bueno, nosotros realmente recibimos esa noticia con bastante preocupación, pero con poca sorpresa. Yo creo que lo natural es, en este tipo de populismo latinoamericano, en general el socialismo, es un irrespeto a los principios de la democracia. En ese sentido, pues, la posición personal, la posición de muchos de los compañeros, de los colegas del movimiento Creo, en la Asamblea Nacional, y de manera institucional, junto con Guillermo Lazo y César Monge, pues es una cuestión de defender los principios. Nosotros creemos que la alternancia es un principio fundamental en democracia, y que antes de la última constitución, pues que hicieron el grupo de Alianza País, y que la aprobó el pueblo ecuatoriano, pues había una reelección indefinida para todos los alcaldes, prefectos en el Ecuador, y de una manera restringida a 4 años solamente a la presidencia de la República. Pues ellos decidieron ponerle a todas las personas 2 periodos al menos, una reelección inmediata o no. Y nosotros creemos que en ese sentido pues es sano, para todos. Y la realidad es que si este tema lo habrían planteado hace un año, pues hubieran estado hablando ellos mismos, porque Rafael Correa, que hace un año ya cumplió con los 2 periodos posteriores a la nueva Constitución de la República. Y el día de hoy, pues, le toca no a una persona en particular, que en este caso es el centro de la polémica, Jaime Nebot, sino a todos los otros alcaldes del Ecuador, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales. Señora Cynthia, quiero preguntarle a usted sobre lo que le estábamos planteando al diputado hace unos minutos. Me gustaría saber su opinión frente a lo que ha sido esta noticia en Ecuador. Sentimos que, pues, de alguna manera, en este país suramericano se está repitiendo la fórmula que fue realizada en otros países, esta fórmula electoral, esta fórmula política de, pues, de alguna manera estar continuamente cambiando las reglas del juego para de alguna manera favorecer, en este caso, la reelección de un mandatario que se encuentra en el poder. ¿Cómo analiza usted esta propuesta de una reelección definida de los cargos de elección pública en Ecuador? Bueno, como usted dice, es una tendencia bastante perversa que se ha visto no solamente en Ecuador, sino en otros países de la región andina, especialmente Venezuela, en el pasado, de cambiar, de llegar al poder a través de la vía electoral, pero una vez en el poder, buscar cómo concentrar el poder en manos del presidente, del ejecutivo, cómo cambiar las reglas del juego para hacer muy difícil, si no imposible, la llegada al poder de la oposición. Y yo creo que este esquema de reelección indefinida es parte de esta
tendencia muy, muy perversa y está socavando, o si no, destruyendo totalmente lo que nosotros entendemos como la democracia liberal o la democracia republicana, no solo en Ecuador, sino es un fenómeno un poco más amplio en el continente y es una tendencia muy negativa, creo yo. Señora Cintia, otra de las grandes preguntas que renacen en este momento para muchos analistas en América Latina es la configuración de la oposición en Ecuador. Uno siente que, a diferencia de países como Venezuela, donde de alguna manera han logrado unificarse en medio de la diferencia para enfrentar, pues obviamente al chavismo, al oficialismo venezolano, en Ecuador el caso es diferente. De alguna manera se ve una oposición fragmentada y un presidente cuyo, digamos, gobierno, pues de alguna manera también se fortalece gracias a esa división que hay en la oposición. ¿Cómo analiza usted ese escenario político que enfrenta la oposición en ese momento en Ecuador? Bueno, la fragmentación de la política en Ecuador tiene raíces históricas, o sea, durante un periodo de décadas el país tenía los niveles de desestabilidad electoral casi mayor de cualquier otro país en el continente, y la fragmentación de la oposición es una muestra de esta tendencia. Lo que ha logrado Rafael Correa es terminar su mandato y ser reelegido, que es algo bastante novedoso en el contexto ecuatoriano, pero lo ha hecho bajo el esquema que habíamos descrito como una tendencia perversa de la democracia en el país. Y Ecuador no es el único país donde la oposición no ha logrado unirse para enfrentar a una figura política muy fuerte que está en el poder. Argentina es otro caso. Voy a Quito, Ecuador, con la señora Salgado, diputada Silvia Salgado. También, por supuesto, pues agradecerle que esté con nosotros. Quiero plantearle, pues obviamente a usted como protagonista de la noticia, el análisis que estamos realizando aquí en el programa La Noche. Usted, que hace parte de la agrupación política que está impulsando esta iniciativa, quisiera preguntarle hasta dónde existe un interés genuino en este momento del presidente Rafael Correa de reelegirse indefinidamente en el poder. ¿Y cuál sería el sustento de la propuesta que ustedes le están haciendo hoy a la opinión pública en Ecuador? Bueno, gracias. Dos precisiones. No existe oficializada ninguna propuesta de reforma constitucional. Lo que sí está es en debate público los argumentos sobre la posibilidad de una reelección presidencial de manera inmediata. Esto está en el debate público, en el debate ciudadano. Frente a este tema, los actores políticos especialmente tienen una posición y es precisamente el de rechazar la reelección presidencial, pero al mismo tiempo de alentar la reelección de los pocos caudillos que le queda a la derecha política en este país. Evidentemente, se ha podido entrever una contradicción en ese sentido. Sin embargo, yo doy cuenta del debate ciudadano respecto a este tema. En nuestro país, la democracia no es únicamente el voto. No es únicamente una reelección de una persona, es un proyecto político que está en marcha y que además también trasciende fronteras, un proyecto político que se inscribe en la integración regional latinoamericana. Por lo tanto, nosotros creemos de que el principio constitucional básico y fundamental de que es el pueblo que de manera soberana el que tiene que decidir sobre cualquier planteamiento que venga desde la clase política. En ese sentido, no se trata de irrumpir o de postergar ningún principio democrático. Sí, para nosotros la democracia es el cumplimiento de un conjunto de principios. Diputada. Y esos principios fundamentalmente radican en que el pueblo es el mandante.